de sus características está la fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está dentro del protocolo, o perdón, lo que está en el instrumento público se va a tomar como cierto en referencia a la fecha, ¿sí? También otra característica es que es garantista, tiene garantía. ¿Por qué es garantía? Por el cumplimiento de los convenios, ¿sí? Es decir, se tiene que garantizar y bajo el Estado de Derecho, ¿se recuerdan? Que la Constitución, entonces es garantista, ¿verdad? Un instrumento público. También tiene credibilidad en el sentido del instrumento público, todos creemos porque ha sido autorizado por una persona que tiene fe pública, en este caso nosotros como notarios, ¿verdad? Hasta aquí dice credibilidad que es para todos y todos erga omnes contra terceros, quiere decir esto, entonces salvo que se redarguya por nulidad, ¿verdad? Lick, Se nos fue, Lick, fue se el nos audio. fue. Licenciado. Ahí está. Compartir otra vez. ¿Alguien más está haciendo como anfitrión? No. Sí, a mí me sale Fátima. En el instrumento público todos creemos porque ha sido autorizado por una persona que tiene fe pública. En este caso se recuerdan las clases de fe pública, la registrada, la administrativa, judicial y nosotros la notarial, ¿verdad? Entonces, para recordar esto, entonces tiene credibilidad porque es una persona que tiene fe pública notarial. Luego, la otra característica o carácter es firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. El instrumento público puede ser redarguido de nulidad y de falsedad, pero mientras eso suceda es firme, irrevocable, ¿sí? Media vez, no nos demuestren a nosotros que hubo algo anómalo, ¿sí? Que bajo sentencia firme se irrevocó o fue declarado nulo o falso, tiene credibilidad el documento, el instrumento público. Luego, la ejecutoriedad consiste en el derecho de obtener la ejecución de un derecho determinado mediante la fuerza. En Guatemala, el Código Procesal Civil y Mercantil les confiere la calidad de títulos ejecutivos a los testimonios y también a las actas notariales. Ahí pongamos actas notariales también, por favor, porque más adelante vamos a ver las actas notariales. Luego, el siguiente carácter es de seguridad. Esa es una garantía o principio que fundamenta el protocolo, ya que la escritura matriz queda en el mismo y se puede obtener tantas copias o testimonios como fueren necesarios. Y esta es una de las características del instrumento público como tal. Y por último, el valor del instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. El formal se da en cumplimiento de las formalidades esenciales y no esenciales del código, ¿verdad?, de notariado, y el probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente. Todo esto ya lo vimos, solo estamos para refrescar un poquito y empezar a entrar en contexto. Otra cosa que quisiera que pues entráramos en contexto es que fuéramos al código de notariado, porfa, y leamos el artículo 8, que yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, la gran mayoría. ¿Hay alguna persona aquí que no haya recibido clases en el semestre pasado conmigo que me hable? No hay, ¿verdad? ¿Te manda? Yo. Ah, vale. ¿Y qué es lo que usted vio en términos generales de notariado 1?
Bueno, más que todo vi el libro de Neri Muñoz. Ajá. Ajá. Y Vio la todo historia, Ajá, la vio historia. los principios, características. Y la ¿Qué parte más general. Ajá, la parte parte. general. Y Ajá. ¿Perdón? ¿Cómo se hacía un protocolo? Ah, va. Sí, pues, vamos casi en contexto. Y de práctica casi nada, ¿verdad? Bien, nos pusieron a hacer dos escrituras. Ah, bueno. Entonces Ajá. vamos igual, ¿ya ven? Sí, es que estamos, como les digo, creo que es el único curso donde estamos todos, o sea, literalmente mañana, tarde y noche, los profesores de notariado en un chat, entonces estamos ahí como que al unísono. Bueno, qué bueno, entonces estamos bien. Va, recordamos el artículo 8 que es importante, ¿verdad? Alguien que me lo lea, porfa. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Va, si se dan cuenta, solo hemos visto escrituras matrices, ¿verdad? O escrituras públicas, ¿se recuerda? Yo les digo que esa palabra matriz para mí no debería de ir ahí, sino que se debería de quitar, solo deberían decir escrituras públicas en lugar de matrices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tres tipos de escrituras que están las principales, las secundarias y las canceladas, ¿verdad? Entonces, para mí no debería ser matrices, pero en este semestre sí vamos a ver las actas de protocolación y la razón de legalización de firma, es decir, vamos a ver este artículo 8 como tal. ¿Alguien que me lea el 9, por favor? Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de, aquí dice 25, pero usted dijo que eran 50 pliegos. Por Correcto, lo menos así es. guardado estos en el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en el libro de registro, en el que se consignarán la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Vaya, entonces estamos bien. Muchas gracias. Entonces, recordemos que existen dos tipos de instrumentos públicos, ¿verdad? Lo llamamos doctrinalmente. Los primeros son los principales o protocolarios. Son del artículo 8. Usted les pone principales o protocolarios del artículo 8. ¿Cuáles son? Las escrituras, ¿sí? Las actas de protocolación y las tomas de razón de legalización de firma. Yo ahí también se queda corto con solo razones. Es una toma de razón de legalización de firma, ¿verdad? Esos son los que van, los principales o protocolarios que van dentro del protocolo. Y luego tenemos los que van fuera del protocolo, ¿sí? Los que van fuera del protocolo son tres: las actas notariales, las actas de legalización de firma y las actas de legalización de documentos, las famosas auténticas, que son las que vamos a ver. Esos son los dos tipos de instrumentos públicos, ¿sí? Entonces, ahorita quiero que vayamos al artículo 13, ¿se recuerdan? Para poder... leamos el 11, 12 y 13, ¿sí? Para recordar, solo para recordar. Alguien que me haga favor así rapidito, porque todo eso ya lo vimos, pero es para irnos poniendo en contexto, porque más de un mes y medio sin ver notariado, pues se puede olvidar un poquito. Leamos 11, 12 y 13, por favor. Artículo 11. Dale. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Interrumpo ahí, rapidito. ¿Se recuerdan que este es uno de el primer atestado que tenemos que tener? ¿Qué son los atestados? ¿Alguien que me diga rapidito? ¿Se recuerdan que son los documentos que llevan ínfima o íntima relación con los instrumentos públicos principales? Van al final del protocolo, ¿sí? Van después del índice. Entonces, el primer atestado por obligación que debemos de tener es ese voucher, es ese pago, es ese recibo que se paga en la tesorería del organismo judicial de 50 quetzales por año por derecho a apertura de protocolo, ¿sí?
Entonces ahí pónganle en el 11 el primer atestado obligatorio. Eso lo tenemos que tener, va a ser lo primero. Después del índice del protocolo es lo primero que tenemos que tener. Ese voucher, ese recibo, ese pago de los 50 quetzales para aperturar protocolo. ¿Qué hacemos ahí rapidito? Llenamos un formulario con todos nuestros datos. Asimismo, llenamos los datos de un depositario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos morimos, si nosotros estamos enfermos, si salimos del país, vamos a tener otro colega depositario y asimismo también se consigna el nombre de un pariente. Esto por lo mismo, por si morimos o alguna situación que pase, entonces él es el obligado a entregar el protocolo al directorio del Archivo General de Protocolos. Lo primero sería el notario depositario y segundo sería el pariente, ¿sí? Que debían entregar. Firman y luego ya pagamos los 50 quetzales y luego ya podemos empezar con el protocolo. ¿Cómo empezamos el protocolo? ¿Alguien que me lea el artículo 12? ¿Cómo abrimos el protocolo? El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. El que principiará en la primera línea del pliego inicial se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere. Muchas gracias. De manera ordinaria el protocolo se apertura con el primer instrumento, no es por fecha, ¿sí? Yo puedo aperturar a esta fecha, ya ahorita en julio, el 23 de julio, yo andaba de viaje o estaba enfermo o no quería aperturar o estaba trabajando en tiempo completo y no podía trabajar como notario, voy a pagar a la tesorería los 50 quetzales y voy a aperturar el protocolo con el primer instrumento. No es el 1 de enero, sino que con el primer instrumento público. Ahora bien, de manera ordinaria, ¿sí? De manera ordinaria, se debe de cerrar el protocolo el 31 de diciembre. Ahora bien, por X o Y razón, se puede cerrar antes, ¿sí? Me voy de viaje, me dieron una beca, conseguí un trabajo a tiempo completo, me volví juez, entonces ahí dejaría de cartular, entonces se puede cerrar antes, ¿sí? Y ahí están los requisitos para la razón de cierre. Luego algo muy importante, el artículo 13. Por favor, ¿se recuerdan que les dije? Tuvimos muchos errores por eso. Después dicen que el licenciado Pedrosa es malo. Por favor, de memoria este artículo. Miren, el 8 y el 13 les he pedido de memoria este artículo. Vamos a leerlo rapidito. Alguien que los voy a ir interrumpiendo con cada numeral. Alguien que me haga favor, pues. Esto ya lo vimos, pero vamos artículo a decir rapidito 13. para ver. Gracias. El protocolo debe llenarse las formalidades siguientes. Primero, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Segundo. Vale, ahí le interrumpo. ¿Tiene razón el licenciado Pedrosa de bajar 5 puntos y pone SA? ¿Tiene razón? Dice, son formalidades, por favor. Por eso les estoy diciendo, mire, estamos recapitulando para que no cometamos los mismos errores de notariado 1. Muchos que llevan retrasada es porque tenía que bajar el licenciado Pedrosa 5 puntos. SA. Si en la vida real ustedes ponen una SA, están rechazados de plano, ¿me entienden? Entonces, se dan cuenta de manera legible y sin abreviaturas. Por darles un ejemplo, ¿sí? Ponían, no sé, solo el DPI. O sea, con el DPI no ponían documento personal de identificación, ¿sí? Aparte es cuando ya ponemos documento personal de identificación y entre guioncitos podemos poner un DPI, ahí sí, pero no podemos usar abreviaturas. Dele el 2, por favor. Segundo, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando del instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Muchas gracias. Vale, si se dan cuenta, otros no me ponían número. Por eso bajaba 10 puntos. Es importantísimo, porque por eso se pueden ir a la cárcel. 10 puntos si usted no pone el número tal del instrumento público, ¿sí? El 3, por favor. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Ahí estamos, es lo mismo, ¿va? Hay que foliarlo. Eso no lo hicieron todavía ustedes, eso lo hacen en notariado 4, ¿verdad? Cuando ya tengan que foliar
su protocolo como tal, pero la foliación, es decir, cada hoja de protocolo es un folio, ¿sí? Una hoja de anverso y reverso es un folio y se debe hacer en cifras, ¿sí? 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Ahí estamos, va. Me ponían que vende por la cantidad de 500,000 quetzales en números, otros 5 puntos menos. Entonces recordemos, no podemos utilizar cifras, números o cantidades únicamente en letras, ¿sí? El 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Bueno, esto dijimos que cuando ponemos las palabras y se describe de manera literal, se puede poner, ahí sí podemos utilizar cifras o números. ¿Por qué? Porque lo podemos copiar de manera textual, de manera literal, pero tenemos que abrir comillas y se tiene que consignar la palabra que se consigna de manera literal. El ejemplo más básico que les doy es, por ejemplo, en una compraventa de vehículo. ¿Se recuerdan que les dije cuando tenemos que transcribir todos los datos del vehículo como tal? Por ejemplo, el número de chasis, el número de motor, que son unos números alfanuméricos, son un montón de números o letras así raras, ¿verdad? Es alfanumérico. Entonces, costaría poderlo trasladar de manera en cifras, entonces nos hace más fácil copiarlo de manera literal. Entonces, ¿qué pongo? Declara el señor Juan Carlos Pérez Sánchez que es legítimo propietario del vehículo que a continuación se describe, y que literalmente a continuación se describe, 2 puntos, abro comillas, motor, número, y está todo el número, coma, chasis, y está todo el número, ahí sí, cierro comillas. Entonces, esa es la parte que se transcribe, o las partes conducentes que se deban de transcribir como tal, ¿sí? Eso es lo que significa el numeral 5. Numeral 6. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de los documentos que se protocolen, o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Y 7, los espacios en blancos. Perdón, la 6, voy con la 6. Rapidito. Aquí hay 2 supuestos, ¿verdad? No podemos interrumpir el número de protocolo, la numeración fiscal del protocolo. Cada hoja de protocolo, se recuerdan, tiene un número, ¿sí? Un número de serie, A-1 millón, ¿sí? A-1 millón al 1.049 nos dieron la primera vez que aperturamos protocolo, es decir, no podemos interrumpir eso salvo con las actas de protocolación. ¿Qué dijimos que era la protocolación? Insertar de manera material y de manera jurídica. Material lo hacemos literalmente, insertamos una hoja simple al protocolo, y jurídica que tenemos que hacer el cuentacuentos, contar qué significa lo que insertamos. Más adelante lo vamos a ver en este semestre si ya lo miramos, pero solamente por eso podemos interrumpir la numeración fiscal. Antes no. O en el caso, dices el segundo supuesto, cuando se nos termine la serie, es decir, como les digo, la primera vez nos dieron de A1 millón a 1.049, ahí se nos acabaron las 50 hojas, entonces necesitamos ir a comprar la SAT y ya nos van a dar ahí, por ejemplo, B1000 al 1.049, por darles un ejemplo, ahí se interrumpió. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en la práctica para que, digamos, no tengamos ese problema ante un operador? Entonces nosotros con lápiz ponemos lote nuevo, lápiz o lapicero, ¿verdad? Arribita donde pueda ver cualquier persona, lote nuevo. Entonces ya se sabe que no se interrumpió por negligencia, sino que se interrumpió porque se terminó el lote como tal. ¿Y el número 7? Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Por ahí varios compañeros me dejaban espacios, ahí está el número 7. No es cuestión mía, como les digo, yo no me lo estoy inventando, sino que fue el Congreso, ¿verdad? Fue el Congreso. ¿Qué tenemos pendiente? El artículo 14, enseñarlo bien. Lo vamos a aprender como en unas 2 clases por ahí, 1 o 2 clases lo vamos a aprender bien. Serán nulas las adiciones entre remendaduras y testados si no se salvan al final de documentos y antes de la firma. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Lo tenemos que aprender bien, ¿sí? Estamos bien. Entonces, por ahí creo yo que estaríamos. Y entonces, ya de último, ¿hay alguna duda con el artículo 13, con las formalidades, por favor? Resuelvo. Sí, Lick. ¿Qué manda?
Disculpe, fíjese que acabo de ver un documento donde a un señor le ponían casada. Eso causaría un problema. Me estoy basando en el número 1, ¿verdad? No le entendí. O sea, es el señor. Sí, es un señor y le pusieron casada. Ah, y era casado. Sí, correcto. Ah, sí, sí tendría problema, por supuesto, se lo van a rechazar. Entonces, si él se da cuenta, mire, pues aquí vamos, si él se da cuenta antes de que firmen, se debe hacer un testado, ¿sí? Un testado, si él se da cuenta. Ahora, si él no se da cuenta, entonces lo van a poner a hacer una escritura complementaria o una escritura de modificación. Fácil va que por un error involuntario se consignó casada, haciendo lo correcto, casado, ¿verdad? Del vendedor, por ejemplo, sí. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. No, o sea, no solo no nos dimos cuenta, ahora por lo de la pandemia vamos a perder 32, 35 días en el registro, sino que tenemos que gastar y hacer otro instrumento público para poderlo ingresar, ¿sí? Y volvemos a perder otros 30, 35 días. Es decir, si le pagaron la mitad, usted va a resolver su dinero como a los 70 días y el cliente va a estar enojado, ¿verdad? Tanto tiempo con su instrumento. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Sí tendría problemas y tendría que enmendarlo, como le digo, si se dio cuenta cuando lo estaba leyendo, es decir, frente a los comparecientes o a los otorgantes, se puede hacerlo como marca el artículo 14, testar. Ahora, si no está frente a ellos, hay que hacer una escritura de modificación o de ampliación, ¿verdad? ¿Resuelvo su duda? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más del 13, por favor? Va, entonces vuelvo a repetir. Por favor, les va a salvar la... Consulta. ¿Qué manda? En el número 5, usted dijo que se tiene que poner, no sé si se tiene que poner la frase que se copia textualmente. Con el vicepresidente del Crédito Hipotecario Nacional, por dejado, nunca hizo el traspaso del vehículo y le inhabilitaron su camioneta. Quien era el propietario anterior o el poseedor anterior y propietario era un médico y cirujano, un gastroenterólogo que se mantenía reocupado. Ustedes, en la mañana estaba en el Sistino y hacía las endoscopías, endoscopías y biendoscopías, y solo descansaba como 1 hora y media y ya como a las 2 de la tarde empezaba con su consultorio. Entonces cuando llegó, mire, no puedo, que no sé qué, y a ver qué hace, me habla a mí y que mira, mediante un mandato especial, pues se podía hacer digamos, el acto para poder, como se tiene que ir a expertaje. ¿Se recuerdan cuando está un carro inactivo? Pues la forma para ponerlo otra vez a circulación o para activarlo hay que hacer el expertaje. Entonces, solamente el propietario o por medio de un mandato, ¿sí? Entonces, ese mandato especial lo faccioné yo y me lo rechazaron. Porque lastimosamente el operador jamás vio este artículo, jamás se lo enseñaron o jamás lo entendió. Entonces, va a su pregunta. Yo prefiero que diga se copiará textualmente o se copiará literalmente. Esto textualmente y literalmente es lo mismo, ¿sí? Entonces eso ya bajo su forma de redactar, como hay libertad, entonces como usted quiera. Pero sí es preferible, como le digo, que el señor José Ramón es legítimo propietario del vehículo, que a continuación se escribe de manera literal. 2 puntos y abre comillas, copia todo lo de la tarjeta de circulación y cierra comillas. Entonces va a estar más tranquila usted y es muy probable que le entienda mucho más el operador, ¿sí? Ahí estamos. ¿Alguien más? ¿O resolví su duda? Sí, Lick, muchas gracias. Vaya pues, estimados, apréndanse ese artículo, hombre, les va a salvar la vida. Apréndanse ese artículo. Menos dolores de cabeza, por favor. Licenciado, una pregunta. Con mucho gusto. Fíjese que no sé cómo examinará usted, ¿verdad? Como primera vez que me asigno con usted, en el tipo de redacción. Puedo llevar hecho. Mire, ustedes van y en el momento, o sea, ya han llegado a un acuerdo y cuando les dicen, miren, está en el hospital hermano Pedro, y que sí, mire, hay que amputarle la pierna, ¿verdad? Entonces ya les cambiaron todo. Entonces, en ese momento, ustedes se van a recordar el licenciado Pedrosa que ustedes escribían, entonces no van a sentir, digamos, ese miedo.
porque tienen la presión de la policía, la presión de su cliente y la presión de la otra parte. ¿Me entiendes? ¿Y cómo va, Licky? ¿Cómo va? Imagínense en invierno, lloviendo y todo eso, ustedes adentro del carro, redactando esa situación a mano, ¿me entienden? Entonces, es necesario que lo aprendamos a mano y pues si en su momento oportuno ustedes lo hacen a máquina, pues, o perdón, a computadora, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ustedes ya llevan el aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces, es a mano. ¿Cómo lo hago en Classroom, sí? A mano, ¿sí? Entonces, muchas gracias, licenciado. Vaya, ¿alguien más? Licenciado, perdone, una pregunta. ¿Qué es lo único que interrumpe la foliación cardinal en el protocolo? El número 6. ¿Sí? La intercalación de documentos son dos supuestos, ¿oíste? Es el número 6. Si quieren ustedes, subrayen uno, le ponen uno, dice, la intercalación de documentos que se protocolen. Rapidito. Las protocolaciones se les llama actas escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen en documento, se hacen en papel simple, en papel bond normalmente, o en una hoja de papel español, y se insertan en las hojas de protocolo, ¿sí? Las hojas de papel bond, por darles una analogía, son las plebeyas, y las hojas de papel protocolo, pues, son las de la realeza, ¿sí? Entonces, esas de papel bond pasan a ser la realeza, se van a insertar de manera material, ¿sí? Y jurídica. Lo jurídico es un cuentacuentos, explicar de qué fue lo que metimos ahí, qué fue lo que insertamos ahí. Entonces, por darles un ejemplo de lo que marca la ley de ciertos documentos que se deben de protocolizar, está el acta de protexto, está el acta de inventario y está el acta de matrimonio, que es la que pues, ustedes podrían reconocer mucho más fácil. El acta de matrimonio hay que protocolizarlo, es decir, a mí me llaman para Jutiapa, mañana sábado, por ejemplo, y yo no llevo mi protocolo, sino que yo llevo hojas de papel simple, hojas de papel bond, y pues en la práctica pues ya llevamos redactada el acta de matrimonio, ¿verdad? Pero si no, pues la faccionamos allá, como sea, pero la idea es que lo tenemos que llevar en hoja de papel bond, en papel simple, en las hojas de los plebeyos, ¿verdad? De los pobres, ¿sí? Entonces, lo faccionamos y tenemos un plazo prudencial para protocolizarlo, para ingresar esas hojas que firmaron en Jutiapa, las tenemos que ingresar cuando regresemos a nuestro protocolo. Esa es la protocolación. Entonces, te recordás que llevaba una numeración fiscal, por ejemplo, la 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002, y que si acá le vas a meter, luego la de 1.000.002, le vas a meter la hoja de papel bond, ¿sí? Entonces, ahí estás interrumpiendo esa numeración fiscal, ¿sí? Ahí estás interrumpiendo porque estás ingresando un documento que se va a protocolizar, ¿sí? Ese es el supuesto 1. Y el supuesto 2 es cuando se te acabe ese lote de 50 hojas, se te acabó, ya las trabajaste y necesitas ir a la SAT nuevamente a comprar otro lote de hojas de protocolo. Entonces, en el primer lote te dieron de A1.000.000 a 1.049.000. Y en este lote que fuiste a comprar, ahora va a ser B10.000 a 10.049, ¿sí? Esas son las únicas dos maneras de interrumpir la numeración fiscal de papel de protocolo. Les decía que en el segundo supuesto, cuando se nos acabe el lote de protocolo, le podemos poner para que, digamos, no se nos vaya nosotros primero a olvidar, algún operador no se vaya a pensar que lo hicimos de manera negligente, le ponemos lote nuevo. Eso es en la práctica. Eso no hay nada ahí en el código notariado, pero en la práctica ponemos eso. ¿Resuelvo tu duda? Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más del 13? Llevamos 40 minutos como que sin nada ustedes. Vaya pues. Si no hay nada más, ¿qué nos toca ahorita? Vamos a ver. Bueno. Voy a pasarme otra vez acá. Esto solo era para recapitular ustedes. Vamos a ver. Esto ya lo vimos. Nos tocaría... va. Aquí ya iniciamos prácticamente el segundo semestre. Ya bueno, eso también ya lo vimos nosotros. Las formas de los instrumentos públicos, y esos son los sujetos del derecho, es decir, es una persona determinada susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Nos recordamos de eso. Lo primero es ¿qué es dentro de los sujetos de los instrumentos públicos? ¿Qué es parte? Dice, es la persona o personas que representan un mismo derecho. Es decir, un ejemplo rapidito, copropiedad, ¿sí? Está Juan, está María, está Pedro y está Carlos. Son copropietarios, ¿sí? Son copropietarios y van a vender. Entonces Juan, María, Pedro y no me acuerdo del Pablo, es una parte. Ellos son la parte vendedora, ¿sí? Ellos representan un mismo derecho, representan los derechos del vendedor.
¿Estamos ahí? Otorgante, ponga atención. No, les voy a dar compareciente y de último les voy a dar el otorgante. Compareciente, en sentido estricto, es la persona que pide al notario que actúe. En el caso de las actas notariales se les llama requirentes. Hoy, en las escrituras públicas, los documentos, que van dentro del protocolo se les llama comparecientes. Afuera del protocolo, en las actas notariales se les llama requirentes. En sentido amplio, el compareciente es cualquier persona y no solo quien requiera notario, es también quien comparece e interviene en el instrumento público, entre ellos los testigos, traductores o intérpretes. Fácil acá, y pongan aquí un chivito. Comparecientes, las personas que están frente al notario en el acto o contrato. Repito, son las personas que están frente al notario en el acto o contrato, ¿sí? Esos son los comparecientes, las personas que están al frente, las que inician, las que llegan, las que dicen, muy buenas tardes, licenciado, fíjese que lo queríamos molestar, fíjese que aquí está este señor que le queremos vender esta propiedad, fíjese que pero él está quebrado, entonces necesitamos un testigo, mire, él no habla el inglés, necesitamos un intérprete, ¿sí? Todas esas personas que están frente al notario en el momento del acto o contrato son los comparecientes. Y algo acá, otro chivo, siempre van a ir en la introducción. Repito, siempre van a ir en la introducción del instrumento público, es decir, de la escritura pública. ¿Estamos? Ahora bien, de último, el otorgante es quien da el consentimiento, dice, quien directa y personalmente realiza el acto jurídico. Desde luego, el otorgante no siempre actúa en nombre propio, sino también lo puede hacer en representación de la sociedad u otra persona. Otorgante siempre va a ir al final, en el cierre, a diferencia del compareciente. Por eso di primero el compareciente y de último el otorgante. Es quien otorga. Se le fue el audio, Lick. Lick no se escucha otra vez. Creí que era mi audio. Gracias, compañeros, por avisar. Ya me iba a salir. ¿Me escuchan nuevamente? Ahora sí, Lick. Se le fue el audio. ¿De dónde se quedaron? En compareciente, cuando terminó de explicar eso. En compareciente. Ah, va, permítanme. Otorgante, perdón. Cuando terminó de decir lo de otorgante. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo rapidito, parte de la persona que representa un mismo derecho. A Juan Pedro, Pablo y María son copropietarios y ellos van a vender, entonces es la parte vendedora. Luego están los comparecientes, que en sentido común son todas las personas que están frente al notario, todas las personas que están en el mismo acto o contrato y que están frente al notario, dígase comparecientes, dígase intérpretes y dígase testigos, ¿sí? Son las personas que están frente al notario, entonces estos son los comparecientes y por último son los otorgantes, son las personas que dan derechos, ¿sí? Normalmente o siempre la parte es un otorgante, ¿sí? No necesariamente un compareciente, porque un testigo no va a ser un otorgante, ¿sí? Él no va a otorgar un derecho, ¿sí? Un intérprete no va a otorgar un derecho. Simplemente los comparecientes, las partes sí son otorgantes como tal. ¿Hay alguna duda con esto? Lick, perdone, a mí me parece como que estoy como anfitriona, ¿me voy a desconectar? Por favor. Cada vez que se corta se pone alguien más de anfitrión, por favor. Del notario, ¿sí? La legislación notarial establece que el notario podrá asociarse de testigos y también en algunos casos de intérpretes a quienes se les conoce como auxiliares del notario. Estas personas, estimados, son los que nos van a coadyuvar, ¿sí?, a poder autorizar el instrumento público como tal. Necesitamos en sus momentos de testigos y en su momento de algún intérprete, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces quiero que nos vayamos al artículo 51 del Código Notariado, por favor.
Alguien que me haga favor de leerlo. ¿Están conmigo? ¿No se han ido ahora? Que ahí están, ya los oí. Alguien que me lea el 51, por favor. 51. Notario podrá... Sí. Artículo 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causas de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Bueno, ahorita vamos a ver la definición de los testigos instrumentales. Pónganme atención. Dice que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Esto es opcional. Pónganle aquí, mire ahí, subrayen ustedes, opcional. Si el notario quiere para revalidar la fe pública, ustedes miran que es algo como extraño el acto o contrato, o hay veces que ustedes están con gente como que muy malandrina, usted le ve el, no sé, ¿verdad? O sea, no quiero estimar a alguien, pero no sé, mejor no voy a hablar nada porque... Pero digamos, ustedes les ven cara de malacates, ¿verdad? Hay veces que nos toca eso, ustedes entraron a una finca y les tocó que hacer un acto de contrato y ven solo armados, solo con 9 milímetros, con AK-47, con 9 milímetros, pero con Ronis, o sea, esa cosa rara, ¿verdad? Unas camionetas solo blindadas, usted dice, no, hombre, ¿y a qué se dedica usted? Ah, pues fíjese que si vas a Capa, ¿va? Yo me dedico a vender melones, ¿va? Entonces, como que puede ser raro, usted como que le da un poquito de miedo, ¿sí? Me estoy dando a explicar. Entonces te dicen, no, mejor me hago asociar de testigos instrumentales, pero eso es opcional. Pero miren, pues, pero si se tratare, dice, de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse a los testigos que exige la ley. Es decir, para las donaciones o causas de o testamentos es obligatorio los testigos instrumentales. ¿Sí? 52, porfa. Santi. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Por favor, no de memoria, pero sí grábense. No es lo mismo, pues, pero no se les va a olvidar esas 3 palabras claves. Civilmente capaces, idóneos y conocidos, es decir, que no sea un menor de edad, ¿sí? Que sean idóneos, ¿verdad? Que tengan la idoneidad como tal, no un preso, por ejemplo, y conocidos por el notario. Si no los conocemos, los debemos de identificar por los medios legales. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes no pueden ser testigos? Alguien que me lo lea, por favor. El 53. Artículo 53. El caballero ahí, vamos a ver. Dale vos. Okay. Con permiso. Artículo 53. No podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3. Los sordos, mudos o ciegos. 4. Los parientes del notario. Y 5. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Muchas gracias. Desen en cuenta, pues esa es otra cosa que no lo quiero de memoria, pero que no se les vaya a olvidar, Miren, no pueden ser testigos los que no saben leer ni escribir, ¿verdad? O que no hablen o no entiendan el español. Es decir, aquellas personas indígenas que no saben pues hablar el español, solo un lenguaje maya o garífuna, lo que sea, ellos no podrían ser testigos, ¿sí? O no saben leer, ¿sí? Las personas que tengan un interés manifiesto en el acto de contrato, aquí a Calía, ¿verdad? En este caso yo podría hasta los de bienes raíces, ¿verdad? Ellos tienen un interés manifiesto. Miren el cuidado que debemos de tener como notarios, que es lo que les digo, tenemos que tener ese olfato, ¿verdad? Ustedes, ese olfato de ver tranzadas, ¿me explico? De ver situaciones anómalas, de ver situaciones ilegales, ¿sí? Ese olfato que debemos de manifestar y irlo aprendiendo con la práctica, ¿sí? Los sordos, mudos o ciegos y tercos, no va, solo los sordos, mudos o ciegos, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Sordos, mudos o ciegos tampoco pueden. Los parientes del notario, mamita, ya te graduaste, papito, mira, no me haces una escritura, porfa. Su tía, ¿va? No puedo, tía, ¿verdad? Su cuñada, ay, cuñadito, mira, no me ayudas con un acta. No podés, no se puede, ¿sí? Su suegro,
a la yerno, mira, no me autenticase de mi DPI, no puede. ¿Estamos? Y los parientes de los otorgantes, dice, tampoco, entre ellos no se puede, ¿sí? Salvo únicamente para los testigos de ruego cuando no sepan leer, ¿sí? Y que otro supuesto que no sea testamento o donación por causa de muerte, porque si no, le echan gol. ¿Alguna duda con el 51, 52 y 53, el título 5 del Código Notariado de los Testigos? Díganme que no se fueron, por favor. Aquí estamos. Me asustan cuando se quedan callados. ¿Hay alguna duda, estimados? Están nítidos los testigos. Miren, pues estamos ahí. Bueno, entonces como no hay, nos regresamos a la pantallita, ¿sí? Aquí vamos a conocer ya quiénes son los testigos de conocimiento, también denominados de abono. Miren, son los que colaboran con el notario identificando al otorgante al cual conocen, ¿sí? A cual conocen cuando éste no puede identificarse con aquí cédula, vecindad o pasaporte, en este caso es el DPI, por favor, para el caso de extranjeros, y deben además ser conocidos por el notario. Artículo 29, numeral 4. Leamos el 29, por favor, rapidito, alguien que me lo lea. Numeral 4, 29, 4. Hola. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Yo sé que todos ustedes ya se saben todo el artículo 29, entonces ahí subrayenle, póngale testigos de conocimiento o de abono, ¿sí? ¿Qué es esto? Licenciado, ¿cómo está? Fíjese que necesito vender. Esto, se recuerdan, estamos hablando de que el código notariado data desde los años 40, ¿se recuerdan? Entonces no existía el internet, casi que no existía el registro civil, entonces era complicado poder verificar, no como ahora, ¿verdad? Entonces estamos hablando de retrotraernos a esos tiempos y de pensar cómo era la situación de crítica para los notarios. Entonces la ley prevé esto, que venía y decía, mire, Lick, fíjese que pero me urge vender esta propiedad, chica, pero perdí mi cédula, perdí mi DPI, ¿verdad? Y entonces no tengo cómo identificarme. ¿Cómo le hacemos, Lick? No se preocupe, busco dos testigos de conocimiento o de abono, pero que sí lo conocen a usted. Ah, sí, mire, ahí está mi vecino, ¿verdad? Don Petronilo y doña Marita, sí me conocen re bien. Ah, vaya, y están lúcidos ellos, sí, tienen ellos sí tienen su DPI, sí lo tienen, tráigaselos, aquí le hacemos su compraventa, ¿me entienden? Como les digo, estamos retrotrayéndonos a los años 40, ¿verdad? Cuando pensaban, ¿qué haríamos ahorita? ¿Se sabe su número de DPI? Sí, me lo sé, ah, vaya, ustedes ingresan, ¿verdad? Al RENAP y verifican, solicitan un asiento de DPI o con la certificación de nacimiento, ustedes ya saben. Ahí no se harían bolas, ¿verdad? Casi que esto está casi, les puedo decir que obsoleto, ¿verdad? Salvo, como les digo, que ustedes anduvieran metidos en la Danta, allá en Petén, ¿verdad? Anduvieran ahí metidos en la Danta. Yo, por ejemplo, les digo, yo jamás, en mi billetera siempre cargo, por lo menos mis 3 timbres notariales, unos 3 timbres fiscales para auténticas, timbres fiscales de 50 centavos que llevan todos los documentos casi, y timbres forenses. Eso lo cargo en mi billetera así. No cargo billetes, pero cargo timbres, ¿verdad? Entonces siempre cargo ahí en mi billetera esto y nunca dejo mi sello. Tengo un sello grande como para oficina y tengo un sellito así que aguanta como 3 marcadas, ¿verdad? Sino que sea, buscamos un lapicero y manchamos el hule para que marque. Entonces siempre lo cargo y me cabe en esa bolsita pequeña que usan los jeans, ¿verdad? Que cuando mando a hacer mis trajes también lo pido, para poder resguardar ahí y que no se me vaya a caer mi sellito, ¿oye? Y miren, no les miento. Entonces, siempre ahí, como les digo, entonces, ustedes no podrían, ya no tendrían problema con este, casi que está obsoleto, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda con los testigos de conocimiento o de abono? ¿Están ahí? Hoy no, se fueron otra vez. Estamos aquí, licenciado. Aquí Me asustan, se los prometo que me asustan. Bueno, aquí es otra. Ya vimos los de conocimiento de abono. Vaya, los instrumentales, que son los que leímos en el 51,
Los que el notario puede asociar en cualquier acto o contrato, pero obligadamente los testamentos y donaciones por causa de muerte. Ya lo vimos. Y los testigos rogados o de asistencia son los que firman por un otorgante que no sabe o no puede firmar. No es lo mismo no saber que no poder, ¿sí? No saber es analfabeta y no poder por algún accidente. Me quebré ayer la mano con lo que he firmado y no puedo firmar en este momento. Entonces necesito un testigo rogado o de asistencia. Ya vimos las calidades para ser testigos. Deben ser civilmente capaces, idóneos y de conocimiento del notario. Si no fueren conocidos por notario, deberán identificarse legalmente, excepto cuando se trate de testigos de conocimiento. Pues en este caso deben conocerlos el notario, ¿sí? Que no sepan leer ni escribir, que no hablen o no entiendan el español, los que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los ciegos, sordos o mudos, los parientes del notario y los parientes de los otorgantes, salvo en el caso de ser testigos rogados y que no se trate de testamento o donación por causa de muerte, no pueden ser testigos. Los intérpretes, vamos aquí, pues, se da el caso de un intérprete cuando se da, una de las partes ignoran el idioma español. Vámonos al artículo 29 otra vez, y numeral 6, ¿quién me lo lee? Permítanme. Mire, por favor, en el numeral 12, leamos el 12 antes del 9, por favor. ¿Alguien que me lea el 12? Las firmas de los otorgantes y demás personas que intervengan y la del notario procedidas de la palabra ante mí, si el otorgante no supiera o no pudiera firmar, podrán la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de la firma la expresión por mí y ante mí. Muchas gracias, vaya que me recordé, se me estaba olvidando. En los testigos aquí le ponen entonces, el número 2 es para los testigos a ruego, ¿sí? O de asistencia, ¿sí? Les voy a leer de donde dice, después de la palabra ante mí, ¿sí? Si el otorgante dice, no supiere o no pudiera firmar, desde ahí empieza lo de los testigos a ruego. Por favor, ahí lo ponen ustedes en su código. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital. ¿Dice huella digital? No. Las huellas solo los animales. Los humanos somos impresión digital o impresión dactilar. Ambos están bien, ¿sí? Por favor, no me vaya a poner huella, ¿sí? Tenemos que ir siendo un poco más profesionales, ¿sí? Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificar el notario. Es decir, iniciamos con el dedo gordo, dice la gente, va con el dedo gordo derecho, con el pulgar derecho. Si por alguna cosa, tal vez era vaquero y en la vaquería se le fue con la lechuguilla, le decimos, saben que sí sé, la lechuguilla o la tira, así le decimos en mi pueblo, en el puerto de San José, soy del puerto de San José. Entonces es vaquero y se le fue el dedo gordo o lo perdió en una moto, entonces se tiene que especificar otro dedo. ¿Estamos? Iniciamos con el dedo gordo, con el dedo pulgar derecho, así les digo yo, el gordo. Entonces, solo para que me entiendan, ¿verdad? El pulgar derecho, y si no, tenemos que mencionar otro. Algo muy importante que dice acá, si fueren varios los otorgantes que no supieran o no pudieran firmar. Regreso al ejemplo de Juan, María, Pedro y Pablo. Juan, María, Pedro y Pablo son copropietarios. Lastimosamente nunca fueron a la escuela, ¿sí? Nunca fueron a la escuela, ¿sí? Ellos son analfabetas, ignoran escribir, no pueden escribir ni leer, entonces tiene que firmar un testigo a ruego por ellos. No hay necesidad que firmen por Juan, por Pedro, por María y por Pablo. Simplemente por una parte bastará un testigo. ¿Estamos? ¿Resuelvo dudas del 12? ¿No? No hay, ¿verdad? Escribió el link en el chat ¿Qué dice, porfa? que si no tienen manos. Esta pregunta siempre me la hacen. Mire, si se da cuenta, la ley no dice absolutamente nada de las manos. Correspondería a los pies, ¿verdad? Estamos ahí. Porque hay personas que firman con los pies, ustedes lo saben, ¿sí? Personas que firman con los pies. Si no, porque ahí solo, pues, no tenemos nada más, no dice nada. Solo dice, si no pudiera, pondrá la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, ¿sí? Entonces, no dice de la mano ni del pie, ¿verdad? Entonces podemos usar el pie. Yo espero que nunca nos pase esto.
sino como les digo, acá sería un testigo instrumental que nos ayudaría todavía a redarguir el acto o contrato, ¿sí? ¿Le fue el audio Lick, otra vez? ¿Le fue el audio Lick? No sé si es algo. Tienen ustedes. Instagram, Andrea está, disculpe Andrea, usted está, Andrea Jerónimo está de anfitrión. ¿Se puede salir, porfa? Disculpe la molestia. Cuando alguna persona no ignora el idioma español, ¿verdad? Normalmente en estos tiempos casi debemos de sujetarnos a un traductor jurado. Siempre, la mayoría ahora ya hay aquí de todos los idiomas, ¿sí? Entonces va a ser casi que un traductor jurado y no solo un intérprete, ¿verdad? Como tal, pero si no, pues lo tendríamos que hacer así. ¿Hay alguna duda al momento? ¿Están ahí? No, Lick, no hay duda. Estamos listos. Bien listos. Estamos bien ahí. Vaya, permítanme pues. Entonces solo voy a buscarles algo. Les quería demostrar algo, permítanme. Les quería mostrar algo. Miren, pues, algo muy importante. Quiero que nos vayamos al artículo 37 de la ley del organismo judicial. No sé si la tienen por ahí. Si no, aquí la voy a buscar. Ley del organismo judicial. Permítanme. Artículo 37, por favor. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están ahí? Así es, Lick, sí se puede ver. Sí, Lick. Sí. ¿Se la leo yo, Lick? Sí, porfa, léame el 37. Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Ahí estamos. Esto solo es para los documentos que van fuera del protocolo. Querían que leyera esto, ¿verdad? Es muy diferente a lo que marca el artículo 29.6 del Código Notariado, ¿verdad? Entonces, solo para eso quería que lo vieran. El artículo 29.6 es para los documentos que van dentro del protocolo. Ay, que me acordé, casi se me pasaba. Ahí está, miren. El 29.6, la intervención de un intérprete nombrado por las partes que ignoren el idioma español, o de ser posible, será traductor jurado. Si el intérprete no puede firmar, lo hará por él un testigo, ¿sí? Es decir, un intérprete puede, o sea, ¿qué les puedo decir? Una persona, tal vez del occidente, que habla alguna lengua, ¿cómo se dice ustedes? Perdonen la ignorancia, ¿dice lengua maya o idioma maya? ¿Alguien que me ayude, por favor? Es idioma. Idioma maya, ¿verdad? Perdón, Idioma. oye, ya ven que uno nunca termina de aprender, gracias. Hoy el idioma maya. Pero alguien que hable un idioma maya, ¿sí? Y no pueda hablar el español, ¿sí? Entonces, esta persona, pues, puede ser propietaria de un bien, pero nunca fue a la escuela, ¿sí? Y no puede firmar. Imagínense, ustedes se imaginan esas compraventas complicadas que yo les voy a tener que poner para que podamos aprender esto. Es decir, una persona que habla una lengua maya, un idioma maya y nunca fue a la escuela. Entonces se tiene que utilizar un testigo, primero un intérprete en la introducción y un testigo al final, ¿sí? O el intérprete también puede ser el testigo. ¿Estamos? ¿Se dieron cuenta? Resuelvo
o digamos, o sí me voy a entender con este numeral 6, una persona que habla un idioma maya, un garífona, por ejemplo, ¿sí? Que no logra hablar el español y que tampoco fue a la escuela o en su momento se quebró la mano, ¿sí? Entonces, el mismo testigo, el intérprete de este idioma no puede leer o se quebró, necesita un testigo. Es decir, no solo vamos a nombrar en la introducción al intérprete, sino que también en el cierre necesitamos un testigo a ruego para el intérprete como tal. ¿Me doy a explicar? Sí, Bye. Bueno, entonces son las 20:11. Vamos a recordar un poco la práctica. Nos faltan 15 minutos ustedes. Creo que... ¿Será que sacamos o no sacamos bien? Por lo menos la introducción, o quieren que lo dejemos ahí. Faltan 15 minutos porque o nos quedamos ya solo con la práctica para la próxima clase. Necesitaría que resolverles dudas al momento si quieren. Faltan 15 minutos, pero empezamos la práctica, si no lo dejamos para la próxima clase, para no dejarlo a medias. Nosotros hoy es viernes. ¿Qué manda? Para la próxima, La próxima clase.